Necochea no sale del horror, no sale del espanto por esta historia que empezamos a desarrollar con las primeras imágenes de un doble escenario del crimen. Dos escenas. Una de las escenas, un departamento. La otra, la calle. Vamos a contar la historia de cero para aquellos que no la conocen. Y vamos a contar hoy, en la tarde, la historia de una sobreviviente. La historia de una sobreviviente que se fue de esa casa cuando empezó a haber señales de qué podía pasar puertas adentro. Primero vamos a la historia, a lo que pasó hoy a las 8 de la mañana. De acuerdo con la reconstrucción que tiene hecha la justicia penal de Necochea, un hombre que se llamaba Roberto Daniel Vecino, vecino de apellido Vecino, que actualmente trabajaba como empleado del cementerio local, atacó a su mujer, Marta Curuchet. Según la primera versión dada por la fiscal, fue con un machete. Ahora nos enteramos que fue con una cuchilla de 40 centímetros de hoja. La mató con distintos cortes que le aplicó en el cuerpo en la planta baja de la casa. Luego subió a la planta alta, atacó a dos hijas, Rosa Vecino y Etelvina Vecino, Rosa de 23, Etelvina de 18, y también las mató con el mismo cuchillo. Bajó otra vez, se topó con su hijo Roberto, mismo nombre que el padre, Roberto Vecino. Roberto tenía 27 años, le asestó una puñalada adentro de la casa, el hijo salió corriendo, el padre lo persiguió y a 40 metros de la casa lo terminó degollando. No conforme con esta faena criminal, este femicida se topó con un vecino que iba manejando su auto, 72 años el vecino. ¿Quiso intervenir el vecino? El vecino ve la secuencia, ve a un tipo ensangrentado, fuera de sí, que venía de matar a los integrantes de su familia, y directamente termina asesinado este vecino que se llamaba Horacio Córdoba, que tenía 72 años y que lo único que le pasó durante la mañana de hoy fue toparse con un criminal en plena consumación de una masacre, de un homicidio múltiple. Pero la historia no termina ahí. Una vez consumados los 5 homicidios, esposa primero, 2 hijas después, hijo después, vecino después, el asesino, reitero su identidad, se llamaba Roberto Vecino de apellido, se encierra en su casa o vuelve a su casa. Ahora les voy a contar cómo vivían, por qué estaban separados o desde cuándo estaba separado este hombre de la mujer. Pero él ya no vivía ahí. No vivía de forma temporal. Ahora vamos a contar la historia de la familia. Sobre todo porque tenemos un testimonio tremendo que es el de una sobreviviente de esta historia. Hay 2 sobrevivientes. Anoten, hay 2 sobrevivientes. Bueno, una vez que mata a este vecino que se topa en el auto, o que venía manejando su auto, ya hay un llamado al 911. Con semejante faena criminal, ya estaba la policía alertada. Cuando llega el primer policía al lugar del comando patrullas, lo que hace el femicida, el asesino múltiple, es asestarle una puñalada al policía también. Lo hiere, lo corta en una mano. Cuando lo van a detener, este hombre se encierra en su casa, traba la puerta, ya tenía evidentemente todo planificado y se cuelga. Se suicida colgándose adentro de su casa con la policía tratando de entrar para detenerlo. Todo esto en una cuestión de minutos. Forcejea con la policía. Lo hiere a un policía. Y hiere a un policía. Las preguntas que surgieron son las que siempre nos hacemos. Y además, todo este episodio, perdón, ¿cuánto habrá durado? O sea, en ningún momento el tipo pudo bajar. Nada. En ningún momento el tipo pudo evitar esto de siquiera quitarse la vida. 10 minutos. La faena criminal, 10 minutos. Nada Les doy más. un detalle más. Una hora y media antes, lo vieron tomando mate con la familia. Con la propia familia a la que después mata, lo vieron tomando mate. Les cuento cómo vivía. Estaban separados temporalmente.
la mujer iba y venía, pero nunca se había animado a denunciarlo judicialmente ni policialmente, ¿no? Ahí la vemos a la mujer. También suele suceder. Entonces, justo en una temporada o una época en el que la mujer le había dicho, anda a vivirte al departamento de atrás. No te bancamos más, anda al departamento de atrás. Entonces, este hombre se había quedado viviendo, imagínense, una casa de 2 plantas, estábamos viendo, son como monobloc de lo que se llama el barrio Fonavi, de 2 pisos, y atrás un departamentito. Ahí vivía el victimario. Y ahí es donde se suicida. No en la casa donde mata a su mujer y a sus hijas, sino en el departamento que estaba ocupando. Bueno, las preguntas que nos hicimos, ¿ven cómo son? La estructura son 2 pisos, cada departamento. La planta baja, que vemos en el lugar, mató a las hijas, en la planta alta, perdón, la planta baja mató a la mujer, en la planta alta a las hijas, y al hijo y al vecino los mata en la calle. La primera pregunta que surgió, le hicimos a la fiscal de la causa, fiscal general en realidad de Necochea, la doctora Analía Duarte, fue: doctora, ¿había denuncias? ¿Había algo judicializado? No había. Nada. No existía una sola denuncia de violencia intrafamiliar, no existían denuncias de violencia de género, pero pudimos hablar con una sobreviviente de toda esta historia. La familia además está compuesta por otros 2 hermanos, además de los 3 hermanos asesinados, o los 3 hijos del victimario asesinados, hay 2 hermanos más. Un nene de 10 años que de forma fortuita estaba en el colegio. En la escuela, menos mal. Sí, lo había llevado su propia madre, que luego termina asesinada. La madre lleva al nene de 10 al colegio, vuelve y termina asesinada. Te juro que me resulta igual de impactante el escenario que imaginarme volver de la escuela a esa edad y que la vida vaya a cambiarte para siempre. O sea, te fuiste a la escuela como un día más, como todos los días, te van a buscar a la escuela y cuando volviste... No tenés más a nadie. Es otra vida. Es muy impactante. Sí. De hecho, ahora muy impactante. Tanto como la sangrienta carnicería que protagonizó el padre. Sin dudas. Y en el medio hay otra sobreviviente que se llama Daniela. Daniela es la hermana mayor de todos los integrantes de esta familia y vamos a escuchar su relato porque Daniela, cuando empezó a percibir signos de violencia intrafamiliar, ella tenía 9 años, hoy debe tener 28, 29. Cuando Daniela empezó a percibir signos de violencia familiar, lo va a contar aquí en un episodio. Muchos años atrás ya había visto cómo su padre le ponía un arma en la cabeza a la mamá. Y a los 16 años Daniela dijo: esto no es para mí, me voy. Se fue. Abandonó la casa, armó su vida con una pareja, siguió teniendo vínculo con sus hermanos y con su madre, pero dijo: esto no es para mí. Es más, de chiquita lo fue a denunciar al padre, a la comisaría, y el padre la detectó haciendo la denuncia, la agarró de los pelos y se la llevó. Lo va a contar ella. Presten atención, hay 2 sobrevivientes en este caso. El nene de 10, que la propia hermana va a contar que ahora va a vivir con ella probablemente a partir de este momento. Sí, no tiene otra persona no tiene en el mundo. persona donde ir. Sí tiene un tío varón, pero del lado del otro lado familiar o la otra rama familiar. Bueno, presten atención porque habla la sobreviviente de una masacre múltiple, un testimonio clave en esta historia. Daniela habla así. ¿Cómo te enteraste vos de todo esto? Por una llamada de una gente conocida. Ajá. ¿Qué te dijeron en ese momento? ¿Te dijeron directamente todo lo que había pasado o te adelantaron algo? Me dijeron que algo había pasado. Yo no convivo con mis padres, yo vivo sola con mis hijos. Y me dijeron que me había enterado algo de lo que había pasado en la casa de mis padres porque había un acontecimiento grave. Y solía suceder unos hechos siempre en mi casa con mi papá, mi hermano, y mi papá por ahí tenía un temperamento muy fuerte y siempre discutía o algo con mi hermano mayor, mi otro hermano que sigue, Roberto, con el que asesinó. El de 27 años, ¿no, Daniela? Sí. Bien. Y bueno, pensé que por ahí era ese acontecimiento. Le dije, no, pero siempre hay problemas, le dije a la señora que me llamó. Y después consulté a un vecino, que yo tengo trato, y me dijo sí, que lo había llamado la hija y que a mi papá había matado, no sabía si a mi mamá o a alguien, que estaba un quilombo terrible. Y bueno, a raíz de eso llamé a varios lugares y enseguida me enteré. Pero, y trató toda la gente llamándote. Claro. Daniela, ¿la violencia era recurrente y era extrema?
en tu casa desde que ustedes son chiquitos? Sí, mi papá siempre tuvo violencia con mi mamá, desde que yo tengo conocimiento, siempre. Yo me fui de mi casa cuando tenía 16 años por esto mismo y porque tal vez fue decisión mía de no seguir criándome en ese entorno. ¿Vos sos la hija mayor, Daniela? Sí. Daniela, ¿y tomaste contacto con tu hermano menor, el que tiene 10 años y que estaba en la escuela y que salvó su vida por eso? Sí, está con mi hijo en mi casa y mi tío discapacitado, porque tengo un tío discapacitado que estaba a cargo de mi mamá, que a raíz de eso va a tener que vivir conmigo, igual que mi hermano que tiene epilepsia. ¿Y tu hermanito de 10 años ya sabe lo que pasó? No, todavía no, porque no he llegado a casa y creo conveniente que se lo diga yo ni nadie, que no sea yo justamente para decirle eso y tratar de contenerlo. Y ¿tendrás ahí o la policía te ha aportado la contención de una psicóloga o un psicólogo para...? El colegio de mi hijo también, en la escuela de mi tío también, sí, todo el apoyo me han brindado y bueno, esperemos poder salir pronto. Daniela, ¿vos creíste en algún momento que podía estar en riesgo la vida de alguno de ustedes ante la violencia de tu papá o no lo creías capaz de un hecho semejante? Mi papá, bueno, ha hecho un montón de cosas que hacían suponer que sí. Por ejemplo. Pero tal vez todo lo minimizaron y pocas personas restaron importancia. Daniela, Mauro Zeta te habla. Por ejemplo, ¿qué hechos decís que viste que podían desencadenar en algo así? ¿Qué hechos registrás? No, que él apuntaba antes en la cabeza de mi mamá con un arma cuando yo tenía 9 años. Ahí tenés uno. ¿Y nunca pudieron denunciarlo? ¿Estaban con miedo como para hacerlo? ¿O existió alguna denuncia en algún ámbito? Cuando fui yo chica, sí llegué hasta la comisaría y me trajo patadas, por ejemplo. ¿Cómo? No llegué. Cuando yo era chica sí lo denuncié a mi papá. ¿Y él te agredió físicamente, dijiste? Yo lo denuncié. Sí, pero fui la única que llegué hasta la comisaría y me sacó. Daniela, ¿y nunca hablaste con tu mamá el hecho de que ella nunca lo denunciara ante la policía, las autoridades judiciales, esa violencia de género constante? No, porque ella le tenía miedo. O es más, le tenía terror, no miedo. ¿Y tus otros hermanos también? Y mis otros hermanos es como que después tomaron mucha postura de que mucho no le importaba y si vos le decías a mi mamá separate tampoco lo hacía y entonces también como que pasó a ser una cuestión que ella no tenía fuerza ni voluntad ya prácticamente para tomar decisión de ir. Daniela, y la agresión, amén de apuntarle, como dijiste, un hecho, relataste un hecho que le apuntaba con una pistola en la cabeza a tu mamá y la agresión física a tu mamá, ¿había agresión física habituales para con ustedes? Sí. Un infierno todo eso. A nosotros nos maltrató siempre. Nos pegaba con una manguera o no. Esto es como que ya en algún momento no pasó antes porque no sé por qué no pasó antes, pero... Qué terrible. Yo donde tuve la oportunidad de despegar lo hice, me junté con el padre de mis hijos y me fui. Claro. Por él, tal vez mi vida cambió por eso, pero mis hermanas siempre volvieron. ¿Y tu padre te reprochó algo? ¿Te agredía por eso que te hayas ido de la casa o no? Sí, siempre, nunca me perdonó nada, no. Yo era la oveja negra. ¿Y él en algún momento se arrepentía de lo que hacía y les pedía perdón o no? No, él actuó con naturalidad. Vos lo escuchabas y él, para las personas de afuera, era una persona buena. Y adentro de mi casa era totalmente otra. Con mis hermanas, con todos, era otra persona. Claro. ¿Estaba empleado tu papá? ¿Tenía trabajo? Sí, empleado municipal. Sereno en el cementerio, ¿no? Lo último. Sí. ¿Y hace cuánto vivían en cada uno, por lo que nos contaba nuestro colega? Él vivía como en una especie de departamento atrás de la casa familiar. ¿Esa separación hace cuánto había ocurrido? Esa separación llevaba un tiempo y después por ahí a veces se acomodaban y después se volvían a separar. Después estaban separados pero salían juntos caminando o iban a hacer compras o iban al bingo.
o sea, nunca sabías cómo estaban realmente. Y en este contexto que vos decidiste irte y pegar el portazo y rehacer tu vida, ¿cómo fue la reacción cómo había sido la reacción de tus hermanos? ¿Ellos estaban de tu lado, te entendían pero no se animaban a irse? ¿Cómo era la situación? Ellos eran muchos chicos. Robert tenía 12 años, pero era chiquito, o sea, no influenciaban en nada porque eran chicos. ¿Y con el tiempo? Vieron que con el tiempo, porque yo me había ido, y yo tenía muy buena relación con mi hermano Robert. Y él siempre se quiso ir, pero tampoco por ahí tuvo la oportunidad de un buen trabajo, irse. Y mi hermana, que también se había ido a Mar del Plata a vivir, volvió porque extrañaba, porque ella era muy compañera de mi mamá y mi hermana, y extrañaba mucho a mi hermana y por eso volvió. Daniela, sin invadir tu intimidad o la intimidad de todos ustedes, ¿las agresiones físicas fueron agresiones físicas de golpes o hubo alguna agresión de índole sexual en algún momento? No, es física. No, él nunca nos tocó, nos faltó el respeto. En eso siempre nos protegía, ¿no? Pero no, nunca tuvo abuso contra nosotros. Pero sí física. Sí, nos pegaba como si fuese pegar a un hombre. ¿Ah, sí? A mí, sí. Y no importaba la edad que tuvieran. Si eran... No, y el maltrato psicológico era constante, o sea, no. Pero, bueno. ¿Y qué eran, cuáles eran los hechos que desencadenaban la violencia en él para con ustedes? Que no hiciera lo que él quería. Bueno, un relato que hace una pintura completa del agresor en este caso y que no difiere de otras que hemos escuchado en los últimos tiempos. A veces usted debe tener la impresión de que está viendo el mismo programa o que estamos haciendo los mismos comentarios. Lo que pasa es que este tipo de personas responden a un patrón común y por eso parece que hablamos siempre de lo mismo, porque en realidad de hecho son casos distintos, pero el problema es el mismo. Hablamos siempre de lo mismo, de hecho, ¿no? ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar con nosotros. Me parece muy importante que hablen de esto, sin embargo, aunque se repita y se repita, lamentablemente, porque se repite en la realidad, no es que ustedes repiten el programa. Claro. Se repite en la realidad que la gente no le da importancia a la violencia mientras ocurre hasta que termina en una masacre. Uno puede decir, bueno, ¿de qué tenía miedo esta mujer si iba a terminar en esto la situación? Peor que te maten no hay, ¿no es cierto? Lo que me parece es que la única que le dio importancia fue una niña y esa niña se salvó. Esto muestra que si uno le presta atención a lo que está pasando, no minimiza la violencia, no la naturaliza, no dice, bueno, esto es lo que tenemos que vivir, este es nuestro papá, es así. Si vos le das importancia, vos te salvás. Esto es lo que nos muestra Daniela, ¿no? Sí, pero ¿qué puede llevar en la mente de una persona a ser capaz de eliminar por completo o casi por completo a toda tu familia, que esa faena no termine ahí, que cuando se le cruza un vecino le dice al vecino, para vos también hay, terminar matando al vecino e intentar incluso hacer lo mismo con un policía? ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona? Creo que en ese momento esta persona estaba fuera de la realidad, estaba en una especie de brote psicótico, en donde lo que él ve como la solución de lo que le está pasando es matar y matarse. En general, cuando una persona se suicida, lo que ve es que la solución que tiene es matarse, la única que tiene. Lo que necesitas hacer es tener la posibilidad de mostrarle que hay alternativas. Yo creo que durante todos estos años, en realidad no hubo ninguna intervención sobre la violencia, ninguna. Se toleró años y años y años. Lo único que le dice a la mujer es mudate a la parte de atrás, lo cual no es suficiente. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es con esto alertar a las personas que están sufriendo violencia, alertar a las personas que están sufriendo gritos, maltrato, golpes. Las situaciones pueden terminar así, realmente pueden terminar así. ¿Cuántos casos hay
Muchísimos. ¿Sabe cuántos casos hay? Uno por día. Y que todo el mundo... No, pero no solamente que terminan así, que hoy, en este momento, están viendo este programa y se están preguntando, che, en mi casa pasan cosas parecidas. Y pasaron siempre, y pasaron con mi viejo, y pasaron con mi tío, y pasan con mi vecino. Y... Porque claro, no todas terminan así, pero pueden terminar así. Pero la importancia de esto que estamos haciendo es decirle, si usted le están gritando, ya tiene que entender que pasa algo grave. Si a usted le están insultando, tiene que entender que está pasando algo grave. Si a usted le da una bofetada, tiene que entender. No digamos ya si le apuntan con un arma, como fue en este caso, dice la Daniela, que le pasó a la mamá cuando ella tenía 9 años, que la apuntó directamente con un arma. Pero es necesario reaccionar frente a la violencia, porque hay Claro, pero hay en explícita. Alguien que te pega con una manguera y que le pone un arma de fuego en la cabeza a su esposa, digamos, ya no ha dado más que señales. Claro. Evidencia. No, pero alguien que le pega a tu hija o a tu hijo es una persona muy peligrosa ya. No debe ser admitido eso. Ni con manguera ni sin manguera, digamos. Los golpes están afuera. Claro, pero digo, por eso te digo que es explícito. Es casi que es exagerada la situación. O sea, alguien que le pega a un chico con una manguera y que le pone a su esposa una pistola en la cabeza, ¿qué más querés? Es como esa situación de hipérbole que es imposible de legitimar o de naturalizar. Imposible. Es como en un extremo tal que es imposible para cualquiera, creemos. Que digas, no, esto pasó porque es porque estaba nervioso. Claro, le rompió la rosa. Pero aún en este caso, antes de todo esto hubo señales también. No empezó él pegando manguerazos. Él empieza gritando, y la mujer empieza aceptando, y la mujer igual le hace la comida, y la mujer igual... Empezó y llega hasta este extremo. Cuando llega hasta este extremo, el problema que tenemos... Pero perdón, doctora, que le interrumpo, que también para el caso es la mujer y todo un grupo familiar, a excepción de Daniela. O sea, Daniela es por algún motivo, que por ahí usted nos puede ayudar a pensar cuál, ella fue no solamente de identificar, sino de trazar un corte e irse. Sí, hacer lo que hay que hacer, irse. Claro, pero hay que poder irse. Sobre todo llama la atención el hijo mayor, el grado en que el hijo mayor aceptó la violencia hasta morir por ello, ¿no? El que no defendió a su mamá, porque ya era un adulto, este muchacho que es asesinado tiene 27 años. ¿Por qué la hija vuelve de Mar del Plata? Porque extraña a la mamá y vuelve al centro de la violencia. Es decir, ellos sí minimizan. Ellos sí están diciendo, esto no tiene importancia, esto no es grave. Porque nacieron en eso. En parte porque nacieron en eso y en parte porque se produce algo que lo llaman síndrome de Estocolmo, que es la gente está como enamorada de su victimario. Cuando vos les preguntás por qué se queda señora, te dice yo lo quiero. ¿Y por qué se da ese fenómeno, esa relación? Porque los que son víctimas de la violencia es como que se regresionaran, se pusieran infantiles en lugar de adultos y decir basta, esto se terminó, y pararse. Cuando vos decís basta, se termina en realidad. Si vos decís basta antes que esta locura se desarrolle totalmente a full como se ha desarrollado en un cuadro pleno, si vos decís basta a las primeras agresiones, vos podés pararla. Luego, el que tiene que decir basta se va acostumbrando. Dicen, si vos tirás una rana sobre agua hirviendo, salta. Si vos pones una rana en una cacerola y la vas calentando despacito, la cocinás. No salta, no reacciona. Esto de la violencia es parecido. Se va elevando lentamente el tono de violencia. La primera vez un grito no contestado, la segunda vez una bofetada no frenada a tiempo, un golpe, sigue, y cada vez las víctimas están más acostumbradas a lo que pasa y menos dispuestas a reaccionar. Pero anestesiadas. Como anestesiadas sería una palabra, paralizadas, diría yo, como inhibidas, pero además el miedo va creciendo. Esto que nosotros vemos en el mundo, el terrorismo, esto ocurre dentro de la familia, esto es terrorismo familiar. Dentro de la familia vos tenés
terminás teniendo miedo de si vos vas a Turquía, no vas a Turquía. Decís, no voy a Turquía porque estalló una bomba. No voy a ir a París porque pasó esto. Y en una casa se traduce le voy a hacer la milanesa como le gusta, le voy a hacer, poner y esta vez él no va a reaccionar, esta vez él no lo va a hacer. No tengo idea. Le voy a mandar el mensaje de texto para que sepas dónde estoy y qué estoy haciendo. Es terrible. Y la hija dice, voy a volver a ver a mi mamá desde Mar del Plata cuando ya estaba en condiciones de salvarse. ¿Se olvida que está el papá? Se olvida que está el papá que le pega, y además eran varios, realmente tendrían que haber podido reaccionar. Por eso es la importancia de estos programas. La importancia de estos programas está dirigida a las personas que viven estas situaciones y que viven situaciones cercanas, para que reaccionen antes de que pase todo esto que nos está horrorizando, y antes que pensemos en ese niño que, como decías vos, vuelve a su casa y no tiene ni mamá, ni papá, ni nadie, antes de que este hombre, encerrado en su propia locura y violencia, se matara él mismo. A él también, si vos querés, había que salvarlo de su violencia. Por eso quienes tienen que parar a un violento tienen que saber que lo salvan, no es que lo agreden. Lo salvan de su propia violencia, porque las situaciones terminan así. Cuando usted tiene que parar a su marido porque es violento, no solo se salva a usted, también lo va a salvar a él. ¿Se puede modificar eso? ¿Cómo? ¿No puede dejar de ser violento? Y mira, las personas que son violentas van generando una propia cultura de violencia. Todo lo que no tiene consecuencias se sigue haciendo. Cuando vos le preguntás a alguien por qué lo hizo, y porque podía hacerlo. Lo hice ayer, lo hice antes de ayer, lo hice hace un mes, lo hice hace 10 años, lo sigo haciendo. Por eso es importante no permitir desde las primeras hasta las primeras acciones de violencia, que son las más fáciles de detener, hay que detenerlas sistemáticamente. No le crea si le dice que la vez que viene no lo va a hacer. Lo que pasa que la violencia a veces se enmascara, se disimula, se justifica. Es porque el IFE estaba quemado, no es porque yo soy violento. Pero incluso ahora, es porque me quemaste el IFE. Claro, pero lo que pasa es que incluso hemos visto nosotros situaciones sin ser tan claras y tan evidentes como esta, a donde insisto, yo creo que es la hipérbole de la violencia, es como la violencia en todo su esplendor, a donde una persona es capaz de eliminar a todo su núcleo familiar y seguir y no poder parar, porque yo lo que me pregunto es, el violento, el que está en un brote, ¿en qué momento puede volver sobre sí mismo y darse cuenta de todo lo que hizo? ¿Cuando se mata? ¿Cuándo? No. Cuando se mata está fuera de sí también, en el sentido de que hay un momento en el que él dice, la solución es que los mato a todos y me mato. En ese momento que dice eso, ya estamos al final de la tragedia. No estamos al principio de la tragedia, estamos al final. A mí me da la impresión de que se desata, ¿no? Hay algo que se desata, hay un ser violento, como en este caso, y una vez que desata esa violencia no la para nada. Pero eso es esa parte donde él mata a los demás y se mata a él es una crisis melancólica. Melancólica. Sí. En el momento que él mata a los demás y se mata a él, que la única solución que ve es que todos tienen que estar muertos, es una crisis melancólica donde él no ve la salida. Pero por eso le decimos a la gente, cuando usted para a su papá que es violento, a su marido que es violento, a su hermano que es violento, le está salvando la vida también. Claro, pero por ejemplo, el vecino es lo que intentó hacer. El vecino intentó frenarlo. Eso es gravísimo. Lo que pasó con el vecino es gravísimo. Pobre hombre. Porque además necesitamos de la solidaridad de la comunidad. No es gravísimo esto que ha pasado, porque necesitamos de la solidaridad de la comunidad. Bueno, pero este vecino se compromete. Necesitamos vecinos como estos. Le grita, lo dijo Daniela y el colega que entrevistamos más temprano en Necochea, dijo en un momento, le grita antes de matar al vecino, para vos también hay, ese grito que pega. En una cosa inicial, todo, imagínense, son 40 metros. Toda la faena criminal es departamento de 2 pisos, 40 metros. Y además, un detalle, ¿no? Que lo hizo desde el punto de vista criminal, no errar al tipo. El tipo tenía experiencia como filetero. Con lo cual tenía habilidad para el manejo de la cuchilla. Y además, digo, volver y suicidarse cuando está la policía golpeando. Digo, toda la secuencia, no sé si planificada, pero con un nivel de precisión homicida. ¿Quién era que trabajaba en un frigorífico o en una pollería y que también mata justamente con esta experiencia en el manejo de cortar pollos? No, había un caso que cubrimos que se llevó a la nenita, lo encontraron en Junín, que mató a la novia, a otro nene durmiendo y se llevó a una nena a Junín.
y trabajaba en una carnicería. Hay muchos homicidas que han tenido, no es por su condición de carnicero pollero, pero aprovechan eso para el manejo del cuchillo. En este caso la fiscal primero dijo que era un machete, pero después nos confirman que hay un cuchillo secuestrado. Ahora, durante todo este tiempo, todos los vecinos sabían que estaba esta situación. No puede ser que lo ignoraran, aún este pobre hombre que quiso colaborar y murió. Todos los vecinos sabían, es una comunidad chica, todo ese conjunto de viviendas tenía que saberlo. La chica había intentado denunciar a la policía, es decir, que el conjunto de la comunidad tiene que reaccionar. Sí. Tampoco es solo una cuestión de la familia. Este nivel de violencia no podía pasar oculto a la comunidad y no podía pasar oculto a la comisaría local. Nosotros necesitamos que no pasa oculto, pero no es en el único lugar que pasa. No, por supuesto. Por eso, digo, no en esa casa y probablemente no sea la única casa del barrio, digamos. Lamentablemente es así. Entonces, hay una cultura de barrio también donde uno no se mete, donde las cosas la arregla la pareja y un montón de frases que quedan de generación en generación. No te metas ahí, déjalos pelear. Estoy de acuerdo totalmente con vos. Por eso necesitamos que participe toda la comunidad. Para frenar la violencia es necesario que participen los pediatras, los médicos, los maestros, la comisaría local, la comunidad. Lo que pasa es que hay que volver a incorporar otros mensajes. O sea, sacar esos que están instalados en la sociedad y a todo nivel y meter otros, incorporar otros, porque también, digo, con lo que pasó, nosotros ahora queremos o apelamos a que todo el mundo se meta, que todo el mundo exponga al violento. Este vecino lo intentó, puso su cuerpo. Sí. Entonces ese mensaje también es contradictorio, o es peligroso o es riesgoso. No, te digo la diferencia del mensaje. Nosotros en un programa de la semana pasada acá dijimos, cuando alguien está en un brote psicótico violento, hay que contenerlo físicamente y solo las fuerzas policiales pueden contenerlo. No le recomendamos a nadie que se pare frente a un asesino y trate de pararlo. Acá se lo topó. Bueno, pobre hombre, realmente lo siento tanto por él, estamos tan doloridos por él. Pero lo que quiero decir es, en el momento en que sí es necesario reaccionar, fueron todos estos años, desde que esta chiquita tenía 9 años, desde que esta chiquita intentó ir a la policía y el padre la saca a las patadas y la policía no se entera que el padre la saca a las patadas y que la chiquita fue, y el asistente social de esa comisaría y todos los equipos, el sistema fracasó. Totalmente. Y todos los equipos que tendría que haber, el sistema de asistencia social que tiene que haber en la escuela. Estamos todos los adultos obligados a denunciar la violencia. De eso hemos hablado muchas veces, porque existen cosas que no existen, digamos. Existen estructuras que en los papeles o en lo burocrático están, pero en realidad no funcionan bajo ningún punto de vista, digamos. No todo lo que parece está. No todo lo que parece. Nuestro país es muy avanzado en leyes contra el femicidio, con el feminicidio, pero nosotros necesitamos que se ejecuten. Nosotros adherimos a la Convención Internacional de Derechos de la Mujer, que dice que debemos preservar a las mujeres de violencia, es constitucional en la Argentina, y como vemos no se hace. Pero voy más allá, y es un ejemplo que uso siempre porque en este caso, este señor se termina cargando el vecino, y hay personas que son violentas, no te digo una por cuadra, pero una cada 2 o 3 cuadras. Está el, entre comillas, loco del barrio. Estás optimista. Digamos, no, pero es verdad. No, pero es una realidad. Está el loco... No, cada 2 o 3 cuadras, digo. Claro. No más de una por cuadra. O sea, más corto. El loco del barrio. Estás Entonces, optimista. todo el mundo se fuma al loco del barrio, porque es el loco del barrio. Y a veces sale por televisión el loco del barrio porque se enoja con el verdulero y le pega 5 tiros. Y resulta que no es así. No hay que, entre comillas, fumarse a nadie. Cuando un tipo pasa una línea, tiene que tener el Estado los instrumentos para llamar a este sujeto y decirle, vení para acá. Vos no podés hacer eso. Y si lo haces otra vez, vas preso. Absolutamente. Hay que expandir la red de protección. Tenemos una epidemia de asesinatos de mujeres, una epidemia, y cuando hay una epidemia hay una red de protección. Si fuera la epidemia del Zika, si es la epidemia del Aedes aegypti, si es la epidemia de asesinos de mujeres, tenemos que tener una red de protección y es necesario reaccionar. No es solo necesario desinfectar la calle para que no haya mosquitos, es necesario desinfectar las calles, doctora, para que no haya asesinos libres. Es una sociedad que está asesinando a sus niños también.
¿Sí? No solamente a sus mujeres. Pero por supuesto, a los bebés, a los niños. Estamos con una epidemia de violencia y es necesario reaccionar. No solo la comunidad tiene que reaccionar, tiene que reaccionar, así como la sensación que a mí me da, no sé a ustedes, es que verdaderamente pareciera ser que a veces los periodistas, los medios, la gente está más ocupada de este tipo de temas que quienes ocupan lugares estratégicos para tratar este tipo de temas. Siento que las instituciones de verdad no están dando respuesta y no dimensionan. Yo no escuché ni un solo funcionario, ni uno solo, que saliera y dijese que no puede ser que sigan matando mujeres y niños como los están matando, porque son crímenes absolutamente evitables. Son evitables cuando, por ejemplo, una mujer va y hace una denuncia a la policía y viene el sujeto, el violento, y la saca a patadas y nadie hace nada. Claro, nadie le da seguimiento. ¿Quién es este sujeto que la saca a patadas? Y 2 más 2 es 4. Esta mujer viene a decir que es una nena, es la hija de un violento. Y en esa situación, a donde, con todo lo que eso supone para una víctima, animarse, comprometerse, arriesgarse a hacer una denuncia policial, en ese lugar nadie miró nada, nadie vio nada. No, acá no fue. Acá no pasó. En la semana pasada yo di el número de teléfono de la Fundación, que es un teléfono de una institución de bien público, que se puede llamar, que es el 478613313. Ya lo di, pero vos le preguntás a las personas, ¿usted sabe dónde tiene que llamar para preguntar si su marido le grita, si su marido le pega, si le está pegando a su hijo? No saben. Y hay líneas, pero no hay una actividad sistemática de campaña. No vi ninguna campaña seria, institucional, que se comprometa con este tema. Es cierto que no hay. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas mujeres más tienen que seguir muriendo? Es cierto que no hay. Lo único que hay es marchas de las mujeres. Las mujeres están empezando a marchar y esa es la única reacción de la comunidad que está diciendo esto es demasiado, esto no puede ser, pero ¿sabe esto no puede seguir. Son las mujeres que quedaron deudas de un familiar muerto en manos de un violento, porque esas son las que claro, porque es una marcha contra la violencia sexista o machista, a donde las propias víctimas, por una cuestión obvia, no están marchando. Muchas mujeres, incluso no por muertas, en nombre de las... pero digo, ni siquiera no por muertas, no por víctimas fatales, porque muchas mujeres no se atreven, no pueden salir de su casa, viven una realidad de la que no pueden salir de ese esquema violento. Y todavía hay pocos hombres marchando. Necesitamos decirles a los hombres que están viendo el programa, tienen que marchar con las mujeres, porque fíjense cómo terminan las cosas, terminan hasta con ustedes muertos. Claro. Realmente necesitamos que la comunidad demande que el Estado se ocupe adecuadamente de este problema que es una epidemia nacional. Niños y mujeres están siendo sistemáticamente asesinados. Niños y mujeres están siendo sistemáticamente violados. Esto no puede ser parte de la Argentina, no puede ser parte de nuestra comunidad. Es necesario que nosotros pidamos que haya una respuesta del Estado adecuada a esta crisis, porque en la Argentina hay un nivel de asesinato de mujeres, de asesinato de niños, que no es compatible con una vida agradable y feliz en comunidad. Nosotros nos merecemos una buena vida, no nos merecemos esto que está pasando. Por lo tanto, tenemos que reaccionar.